Datos. ¿Qué dice el problema? Un cuerpo de 4 kilogramos de masa. Entonces yo voy poniendo, sacando los datos. 4 kilogramos tiene una aceleración de 29,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y hacen dos preguntas. Pregunta A, calcular la fuerza que se ejerció, y la pregunta B, peso del cuerpo en Marte. Y le dan para eso la gravedad en Marte, que es igual a 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, si vamos primero al punto A, fuerza es igual a masa por aceleración. Y reemplazamos simplemente, la masa es 4 kilogramos, la aceleración es 29,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí ustedes ven que la unidad está correcta, porque ¿qué es lo que le va a dar de resultado como unidad de fuerza? Recuerden esto, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Para vos, Milagro, que vos pusiste ahí, creo que vos pusiste kilográmetro sobre segundo al cuadrado. No, eso no es ninguna unidad. El producto ese así, kilogramo, eso lo tienen en la punta y tienen que tenerlo o memorizarlo. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. O sea que ahí multiplicamos eso, que me va a dar 117,6 Newton, kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado, eso es Newton. Estás viendo este milagro, ¿no? Porque ese es un error que vos has cometido. Y en el punto B me piden el peso. Peso es igual a masa por la gravedad en Marte. Para eso me dan la gravedad de Marte. La masa, que es la misma en cualquier lugar, reemplazando, tenemos que va a ser 4 kilogramos por 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese producto es igual a 15,2 y volvemos a tener kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, Newton. Esos serían los resultados del problema 1. Vamos a ver el problema 2. El peso se puede dar en Newton. Sí. El problema 2 dice, un astronauta que peso del astronauta en la Tierra es igual a 70 kilogramos fuerza. Y ese es el dato que le dan, que ustedes tienen que agregarle otro dato que es conocido, que la gravedad de la Tierra, eso es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué les preguntan? En la pregunta A le dicen la masa y peso en la Luna. Masa en la Luna, peso en la Luna. Y en el problema B, en el punto B, le piden también la masa en Marte, en este caso, y el peso en Marte. Lo pongamos de esa manera para que vayamos paso por paso viendo bien clarito. Acá yo tengo masa en la Luna, masa en Marte. Ustedes saben que esa masa, lo pongamos así, masa en la Luna va a ser exactamente igual a la masa en Marte y va a ser igual también a ¿qué? Que yo necesito para resolver los problemas, la masa en la Tierra. Recuerdan que nosotros hemos dicho que la masa es una constante
que no cambia ni con la altura ni con la latitud. O sea que primero vamos a sacar, con estos datos, yo saco la masa. La masa es igual a peso sobre gravedad. El peso, que es 70 kilogramos fuerza, sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ustedes ven que ahí tenemos un problemita, ¿no es cierto? Porque kilogramos fuerza con metro sobre segundo al cuadrado no me está diciendo nada. O sea que yo ahí tengo que hacer una transformación. ¿Qué es lo que voy a transformar? El kilogramo fuerza lo voy a transformar a newton. O sea que este 70 yo lo multiplico por 9,8, ya deja de ser kilogramo fuerza y ahora es newton sobre, y esto lo dejamos como está, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, todavía no he solucionado el tema de la unidad, porque yo al newton, la masa me tiene que dar en kilogramos, recuerda. Para eso es que yo transformo el 70 por el 9,8 me da 686 newton. Y en vez de poner newton, yo pongo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso está dividido en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, metros con segundo al cuadrado se van y ustedes ven que me va a dar el resultado de la masa en kilogramos. 70. Sí, si nosotros aproximamos directamente la gravedad a 10, me va a dar 68,6. Lo pongamos así. 68,6 kilogramos, ¿no? O sea que yo ya saqué lo que me pedían acá. Masa en la Luna, masa en Marte, que va a ser exactamente lo que yo estoy sacando masa en la Tierra, es 68,6 kilogramos. Bueno, y ahora puedo sacar los pesos con la gravedad que a mí me dan. Que las gravedades esas no la anoté. No, tenemos que la gravedad en la Luna es igual a 1, estos son datos que tienen que darle, 1,67 metros sobre segundo al cuadrado, y la gravedad en Marte es 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero saquemos cuál es el peso en la Luna, una de las preguntas. Masa por gravedad. La masa, que es una sola, 68,6 kilogramos, por la gravedad en la Luna, que es 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Ese producto le va a dar 114,562. 114, bueno, pongamos aproximado, 114,6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? Newton. Peso dado en newton. Y después tenemos el peso en Marte. Muy bien. Peso en Marte, que es igual a la masa, que es la misma, 68,6 kilogramos, por la gravedad de Marte, que es 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese producto me da 260,68 newton. Entonces ya tienen las preguntas que le han pedido el problema. Este quizás es uno de los problemas que ustedes pueden tener un poquito más de dificultad. Como el tema es hacerlo paso por paso, teniendo bien en claro de qué es lo que tienen, qué es lo que le piden, y sabiendo, por supuesto, que la masa, al ser constante, yo estos datos los puedo sacar en base a los datos que me dan en Tierra, que es lo primero que hago. ¿Ve? Masa en la Luna, masa en Marte, masa en la Tierra es la misma.
hago peso sobre gravedad y saco esa masa. Ya teniendo esa masa, para sacar los pesos, peso es masa por gravedad. Le tienen que dar la gravedad de la Luna y también le tienen que dar la gravedad en Marte, ¿no? Bueno, ese sería el problema 2. Vamos a ver el problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 100 newton, su aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, directamente acá le piden la masa. ¿Y a qué es igual la fórmula de masa? Masa es igual a fuerza sobre aceleración. La fuerza que es igual a 100 newton sobre la aceleración, que es 8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Newton y tenemos acá metros sobre segundo al cuadrado. La masa me tiene que dar en kilogramos. O sea que esto tiene que desaparecer. El metro sobre segundo al cuadrado. Ahí es donde tienen que recordar de transformar esto. Eso va a ser igual a 100. Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sobre 8 metros sobre segundo al cuadrado. Metro con segundo al cuadrado se va y el resultado me va a dar en kilogramos como tiene que ser. 100 dividido en 8 es igual a 12,5 kilogramos. Bueno, ustedes ven que estos son mucho más sencillos que el que hicimos en el problema 2, ¿no? El 4, que también creo que es sencillo. ¿Qué dice el 4? ¿Qué fuerza debe actuar sobre un cuerpo? Fuerza es incógnita. De 200 kilogramos. ¿Qué es eso? Kilogramo es masa. Para que adquiera una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ponemos la fórmula. Fuerza es igual masa por aceleración. O sea que son 200 kilogramos por la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ustedes ven que esto es 200 por 2, 400. ¿Y qué? 400, ¿cuál va a ser la unidad? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. Son sencillos. Vamos al problema 5. Sobre un cuerpo de 100 kilogramos, también eso es masa, actúa una fuerza de 20 newton. Calcular la aceleración que adquiere. Bueno, la aceleración es fuerza sobre masa. Si reemplazamos la fuerza, que son 20 newton, y la masa, que es 100 kilogramos, en vez de poner newton, ¿qué pongo? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y todo esto está dado sobre 100 kilogramos. Se van los kilogramos, tiene que darme en una unidad de aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Tacho un 0 acá, un 0. La mitad de 2, 1. La mitad de 10 es 5. Un quinto, que es igual a 0,2 metros sobre segundo al cuadrado.
Bueno, ustedes están viendo que estos tres problemas que estamos viendo acá son sencillos, ¿no? El 6, ¿qué dice? Calcular el peso de una persona en un planeta donde la gravedad en ese planeta es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si en la Tierra pesa, o sea, peso en la Tierra, 100 kilogramos fuerza. Bueno, ¿qué me está faltando acá? La gravedad de la Tierra, ¿verdad? O sea que eso no se olviden de ustedes, porque eso no le van a dar. Ese es un dato que se lo considera que tienen que saberlo. Gravedad en la Tierra ponemos directamente que es 10, en forma aproximada, 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, vamos siempre a lo que a mí me piden. Si a mí me piden peso en un planeta, yo tengo que decir peso en masa en ese planeta por la gravedad en ese planeta, ¿no? No hay duda, peso, masa por gravedad. La masa del planeta no lo tengo, pero yo sé que esa masa del planeta va a ser igual a la masa en la Tierra. Entonces, masa es igual a peso, que son 100 kilogramos fuerza, sobre la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pero ¿qué sucede ahí? El kilogramo fuerza yo lo tengo que transformar a newton, porque cuando tenga el newton, ahí yo voy a poder transformar simplificar esto, y me va a quedar la masa en kilogramos. Entonces, ahí lo que hacemos es multiplicar por 9,8. O sea que pongo 100 por 9,8. Bueno, 9,8 o 10, lo estoy usando en formas indistintas. Esos son ya, recuerden que son newton, ¿no? Sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, y ahora sí digo que el newton, 100 por 9,8 es 980. Y en vez de newton pongo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Se van los metros con segundo al cuadrado, tachamos los ceros y me queda que la masa es igual a 98 kilogramos. Bueno, ahora me falta sacar, ya tengo la masa, pero ¿cuál era la pregunta? El peso en el planeta. Entonces ponemos, ahí se ve, peso, a ver acá lo hagamos, peso en el planeta es igual a la masa, que es lo mismo que esto, que son 98 kilogramos, por la gravedad en ese planeta, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 98 por 2 me da 196 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. O sea que ese es el peso que a mí me piden originalmente. Ahora vamos a ver, la unidad 3 son 3 temas. Esos temas son trabajo. El trabajo, la letra que se pone para representarlo, ustedes van a ver que en distintos textos a veces le ponen T mayúscula, la W o la L, que es la que yo voy a usar. Eso es trabajo, ¿no? Otro tema que esto vamos a ver más adelante. Ahora lo único que vamos a ver va a ser trabajo, pero dentro de la unidad esta también está la potencia y energía, que hay dos tipos de energía, que ya esto lo vemos después, ¿no es cierto? Que es la energía cinética, que esa la abreviamos como EC, y la energía
potencial que es con la letra P. Bien. Bueno, de trabajo yo les muestro acá porque esto yo les voy a enviar la foto de esta clase, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando algunas cosas. Empezamos con trabajo, que en realidad se llama trabajo mecánico. Se llama trabajo mecánico cuando una fuerza constante aplicada sobre un cuerpo le provoca un desplazamiento. O sea que ustedes, si hacemos como un esquema, supongamos que acá tenemos el cuerpo, acá ejerzo una fuerza y ese cuerpo se va a desplazar una cierta distancia d. Nosotros vamos a ver un caso particular, porque esa fuerza, como está indicada acá, la dirección de la fuerza y el desplazamiento son las mismas. Hay otros trabajos donde no coincide esto. Por ejemplo, yo les muestro para que en alguna oportunidad, si ustedes lo leen, lo entiendan. Cuando ustedes tienen una cortadora de césped, ¿cómo cortan? Ustedes aplican acá una fuerza, ¿verdad? ¿Y eso cómo se desplaza? Se desplaza en esta dirección. O sea que la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza no son iguales. Y acá lo que se considera es que forman un ángulo, y por eso es que no le doy esto, porque hay una fórmula que coincide, que es coseno del ángulo, que ustedes no tienen ni idea de eso. Entonces lo único que vamos a ver nosotros es el caso donde la dirección de la fuerza y el desplazamiento es el mismo, ¿no? Ahora, hay casos que se piensa que se hace trabajo, pero en realidad no es trabajo, que es cuando la fuerza es perpendicular a la dirección de desplazamiento. En ese caso no se realiza trabajo. Bueno, ese motivo tiene que si es perpendicular, ahí forman un ángulo de 90 grados y digamos que en la fórmula de 90 grados se hace cero, desaparece, el trabajo es cero. Bueno, ustedes sepan que eso, el trabajo es cero. Y como ejemplo tienen, cuando ustedes sostienen un cuerpo con el brazo extendido, ustedes van a pensar que sí, es un trabajo, se cansan y va a llegar un momento en que lo va a vencer y van a bajar el brazo. Pero en realidad no se realiza trabajo independiente del esfuerzo que nosotros realicemos, ¿no? Tampoco se realiza trabajo si la fuerza no produce movimiento, y eso es lógico, porque si no hay movimiento, no hay desplazamiento, no hay distancia. Entonces, si la distancia es cero, fuerza por cero, el trabajo es cero. O sea que ahí tampoco no. Y tampoco se realiza trabajo si la fuerza no produce un movimiento. Por ejemplo, si yo empujo un camión que no logro moverlo porque es muy pesado, y bueno, en ese caso, al no haber desplazamiento, no hay trabajo, ¿no? Yo esto ya les voy a mandar esa parte de teoría para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que ahora vamos a ver son la fórmula de trabajo en el caso ¿no? O sea, en el caso cuando coincide la dirección de la fuerza con el desplazamiento. El trabajo es igual a fuerza por distancia. De ahí pueden sacar tanto la fuerza como la distancia, que va a ser pasando dividiendo. O sea que acá me queda que la fuerza es igual al trabajo sobre distancia. Y distancia me queda que es igual al trabajo sobre la fuerza. Bueno, esas son las tres fórmulas que ustedes van a utilizar. Y también vamos a ver cuáles son las unidades, o sea, en qué se mide el trabajo. Son dos las que vamos a ver. Hay una tercera que es cuando la fuerza está tendina, pero esa no la vamos a ver directamente. Si nosotros tenemos, de acuerdo a esta fórmula, si yo reemplazo las unidades, por ejemplo, de fuerza, una de las unidades de fuerza era el newton.
Y la distancia transformada en metro, si decimos que es metro, acá también, así como el Newton tenía su equivalencia, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, acá tienen que saber que ese producto, Newton por metro, es lo que se llama, se escribe así, Joule, se pronuncia Joule, eso lo tienen acá en el apunte, como es, lo podemos poner acá, eso es Joule, y la abreviatura es la J. O sea, Newton por metro es igual a Joule, que es la J, ¿no? Esa es una de las unidades. Y la otra, si nosotros en vez de medir en Newton la fuerza, la medimos en kilogramos fuerza por metro, eso se acopla y me da una unidad que se llama kilográmetro. Esas son las dos unidades que nosotros vamos a ver, Joule y kilográmetro. Y bueno, y también hay equivalencias que son parecidas a las anteriores. Nosotros, así como decíamos que un kilogramo fuerza era igual a 9,8 newton, acá un kilográmetro es igual a 9,8 joule. Y a su vez, un joule es igual a 0,102 kilográmetros. Esto es necesario que lo tengan. Yo esto no pretendo que lo sepan de memoria, lo pueden poner en una ficha, en un cuadro, y yo los dejo que lo tengan, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunos problemas de esto, para ver cómo se resuelven. Por ejemplo, si nosotros decimos, el problema 1, determinar el trabajo realizado por una fuerza, esto me piden, trabajo, una fuerza de 6 newton sobre un cuerpo que se desplaza 10 metros, ahí me están dando la distancia, ¿ves? Y me dicen que yo exprese ese resultado del trabajo tanto en joule como en kilográmetro, o sea que voy a tener que usar la equivalencia. Bueno, ustedes ponen la fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia. Y reemplazan simplemente, ¿ves? La fuerza que es 6 newton por la distancia que es 10 metros, eso me da igual a 60, que era newton por metro, ¿ves? Eso lo tienen que recordar. Newton por metro es joule. O sea que el resultado es de 60 joule. Y ahora, para pasarlo a kilográmetro, había que multiplicar por 0,102. Y eso me da un resultado de 6,12 kilográmetros. Entonces, ahí están expresadas el resultado de trabajo en las dos unidades que a mí me piden. Esos son los problemas. Veamos el 2. Dice, se quiere levantar un cuerpo que pesa, acá le dan un peso. Peso igual a 30 kilogramos. Ahora, el peso, ¿qué era el peso? Recuerden que el peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, o sea que pueden usarlo como fuerza, eso, igual a 30 kilogramos fuerza, que es la unidad de peso o de fuerza. Se quiere levantar un cuerpo hasta una altura de 35 metros. Acá también, la altura, yo no tengo en la fórmula altura, pero altura, ¿qué es? Altura es una distancia, ¿no es cierto?, de 35 metros. Expresar también, pregunta, ¿qué trabajo se debe realizar? Y también te piden en las dos unidades, que son el kilográmetro y el joule. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? ¿A qué? Para pasar a kilográmetro. A ver, las equivalencias son estas, Santiago. Un kilográmetro es igual a 9,8 joules. O sea que si a vos te dan una cierta cantidad en kilográmetros, 20, 30, 40, lo que se hace es multiplicar por 9,8 joules. Ahora, si es al revés, si vos tenés en joule
10, 12, 15 joules, y yo lo quiero pasar a kilogrammetro, la multiplicación va a ser por 0,102. ¿Ah? Son estas dos equivalencias son las que ustedes tienen que tener en cuenta. Que eso yo les digo que lo pueden tener a ustedes, ¿no es cierto?, en la ficha, digamos, estos datos, porque no me interesa que lo sepan de memoria. ¿Ah? Bueno, entonces, volviendo al problema, al 2, me piden trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Recuerden que nosotros hemos puesto el peso una fuerza y la altura una distancia. Entonces acá voy a poner 30 kilogramos fuerza por 35 metros. Bueno, y ahí va a salir una unidad que es el kilogrammetro. ¿Ves? Se acopla esto y eso me da igual a 1050 kilogrammetros. Recuerden que el kilogrammetro es unidad de trabajo. Y ahora esto, para pasarlo, bueno, esto lo estábamos viendo acá, Santiago, ¿ves? Yo tengo que pesar ahora el kilogrammetro en joule. Entonces me fijo a donde dice 1 kilogrammetro, por eso tengo que multiplicar. O sea que multiplico por 9,8. O sea que ponemos 1050 por 9,8 y ese resultado me va a dar en joule. Y eso es igual a 10.290 joule. Sería la otra expresión del resultado, la otra unidad. Son 5 los problemas. Los otros 2 yo les mando resuelto y después les voy a mandar una ejercitación. ¿Qué dice el problema 3? Acá les dan el trabajo que se realiza igual a 19,6 joules. Aplicando una fuerza de 0,5 kilogramos fuerza. Pregunta, ¿qué distancia se desplazó el cuerpo? Bueno, o sea que ustedes tienen la fórmula que ya habíamos visto de distancia. Distancia es igual a trabajo sobre fuerza. El trabajo es 19,6 joules y la fuerza es 0,5 kilogramos fuerza. Bueno, acá tienen que trabajar un poco porque joule y kilogramo fuerza no tienen nada que ver. El joule yo lo puedo desdoblar. ¿A qué era igual el joule? El joule es newton por metro, entonces puedo poner 19,6